comunitaria. Estas son las palabras de hoy. Eso es lo que ilustra las palabras de hoy, lo que debe ilustrar los centros, organizaciones y trabajo que hacemos cualquiera de nosotros. Ahí veis que hablamos ya de ciudadano, no hablamos de cliente, ni de enfermo, ni de paciente. Hablamos pues de que el niño, el adulto o la persona en envejecimiento es un ciudadano como los demás, con los mismos derechos. Y si tiene los mismos derechos, lo que tienes que estudiar es en qué manera podemos ayudarle por las limitaciones que tiene para que pueda ejercerlos, ¿no? Entonces, la hoja de ruta, le decía yo al de la prensa que me preguntaba, digo, la hoja de ruta viene determinada por el avance en el ejercicio de derechos. La Convención de Naciones Unidas que han citado antes viene de todo tipo de derechos, desde ni victimización ni maltrato, por ejemplos claros, como el derecho a la educación inclusiva, al empleo, a la participación social, a la participación política, a cualquier ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Y avanzar en cualquiera de ellos. Pero veis que las palabras son, el lugar ya no es un lugar, el dónde ya no es un aula especial o una institución, sino que estamos hablando de en tu casa, el empleo en la comunidad, la escuela del barrio. ¿En casa por qué? Pues hoy cuando trabajáis en atención temprana, los enfoques que hay que tener son lo que se llama enfoque centrado en la familia. Enfoque centrado en la familia. Es otra historia y es a la que hay que ir. ¿Qué ocurre? Que a veces hemos aprendido y desarrollamos enfoques centrados en la rehabilitación. Y entonces haces venir a las familias a terapias de media hora al día, perdiendo varias horas del día para atender media horita, cuando el enfoque centrado en la familia es que el profesional se desplaza y estando en el medio familiar ayuda a que la familia pueda ser activa en el trabajo de comunicación o sensoriomotor de la persona y su avance. No significa que elimines todo lo que pueda ser una intervención en lenguaje, en psicomotricidad o en otro aspecto, pero sí significa que ese no es la clave ni es la manera de avanzar. Para que veáis un ejemplo, en República Dominicana, ¿no? Aquí, en un centro con grandes recursos, financiado por Taiwán, se llevan bien con Taiwán, porque fueron los únicos que le reconocieron en su momento, entonces financió unos grandes centros de discapacidad. Que claro, yo cuando fui a visitarlo, profesionales excelentes, de un alto nivel de formación, muchas mujeres también, como en todos los sitios, ¿verdad? Jóvenes muy bien formadas, pero veías las mamás y papás de la República Dominicana 2 días a la semana, media hora a terapia. Alguno tardaba 3 horas en autobús, otro 2 horas, se tenían condicionados y no se movían del centro. Eso hoy es un delito, digamos. Muévete a los contextos y sobre todo el enfoque central en la familia te dice que es mucho más eficaz activar el papel de la familia y de quien está cerca de la familia para que las cosas funcionen de otra manera. Es una atención temprana, pero en general el enfoque centrado en la persona o en ese momento en la familia, que es la clave, es lo que da mejores resultados. Por eso decimos aquí, ¿dónde tiene que estar la persona? En su casa, en la medida que sea posible. No renunciamos a que tengas que ir, que hay momentos especiales de intervención. Pero yo soy logopeda también, o sea, fonoaudiólogo. O sea, y quiero decir, yo he trabajado rehabilitación del lenguaje directamente. Me venían los alumnos, síndrome de Down, con distintas parálisis, con distintas características. Y eso tiene sentido durante un tiempo determinado. Lo que no tiene sentido es que a los 45 años todavía sigas haciendo eso. Si digo eso es porque en mi ciudad lo he visto. Lo he visto y me he enfadado, claro. 45 años todavía entrenándole a comunicar, coño, lo que haya aprendido, que ya lo ha aprendido, que disfrute un poco y que se comunique ya como sea, tenga rotación, que tenga defectos de articulación, pues vale, lo que sea, pero lo que te interesa es que le entiendan y que sepa manejarse, y a veces que maneje símbolos, si no, para poderse relacionar con los demás, ¿no? Lo que vi, por ejemplo, en la visita a un centro era, además le tenían 40 y algún años, dije, ¿cuántos días a la semana? No, 1 hora, 3 o 4 días a la semana. Y le tenían como con una camisa a fuerza. Vamos, que no era una camisa a fuerza, pero era un aparato especial. Dices que tiene muchos estereotipos y así se entrena mejor. Le estaban limitando la libertad de una persona que ya tiene 45 años para hacer una rehabilitación que tiene sentido a los 4 o a los 8 a lo mejor, pero empiezas a subir, dices, ya no tiene sentido, ahora a ver cómo se maneja, dónde se maneja, con quién tiene que hablar, qué necesita entender de signos para manejarse en su casa, los sitios donde va con su familia. Es otra historia lo que tienes que estudiar, es el contexto comunitario en el que se mueve,
no el centro como rehabilitador que define lo que hay que rehabilitar porque cree que eso va a ser la clave, porque además a los 45 años, si no lo ha aprendido, pero puede aprender muy bien cosas clave de comunicación, de identificación de símbolos, puede hacer cosas de lenguaje distinto. Bueno, casa, empleo en la comunidad, escuela del barrio se dice porque es lo que da más posibilidades de desarrollo y de funcionamiento, ¿no? Un tema clave del momento actual es que veis que hay que poner plan personal de futuro. La diferencia con esto que hemos hecho siempre, y todavía haremos la mayor parte, plan individual de habilitación, programa de desarrollo individual, hoy en día ya hablamos más de plan de apoyo, pero si veis aquí, en vez de planificar esto, o en lo institucional que era un plan de cuidados, pues en la COVID era de cuidados, lógicamente, y ahí tiene sentido, cuidados y cuidados, enfermería buena y directa y problemas que sepan de qué va el tema, porque eso se ignoraba, ¿no? Pero la atención habitual algún tiempo era aprendizajes que hacemos, los maestros y maestras, los profesionales de apoyo en educación que están trabajando, pero aquí estamos hablando del plan de futuro. A partir de o haces plan con la familia, o en un momento determinado la persona es con la que tienes que hacer el plan de futuro y tienes que activar su papel. Se activa informándole, haciéndole que vea parte activa en lo que hay, que el plan sea suyo, ahora lo veremos, que el plan sea suyo, que él tenga control. En la medida que activas su papel, activas su calidad de vida. Y es lo que hablaremos mañana. Su bienestar se va a activar en la medida que está informado y lo siente como suyo. Si lo siente como pasivo, que es como solemos hacerlo, siempre va a ser alguien que recibe lo que otro le va marcando y definiendo. Entonces ahí no le motivas o difícilmente le motivas. La investigación nos dice que la motivación viene de la activación de la persona. Igual que si tenéis personas o tenéis algún momento de depresión, alguien fuerte o de ansiedad importante, no te recuperas si no te activas y si no rompes y fuerzas a hacer actividades que contrarresten el malestar que sientes y por causa de lo que sea, ¿no? Es decir, que tienes que romper el ciclo que te lleva a la pasividad. El problema es que cuando hemos acostumbrado a ser pasivos durante tantos años, difícilmente luego les cuesta más lograr avances en lo que es la autodeterminación como concepto. Plan de futuro, o sea que siempre estás no rehabilitando el pasado, sino decir que ¿qué es bueno para ti? ¿Qué te gustaría ahora que ocurriera en tu vida? Pues quiero tener más amigos, o quiero ir a sitios, quiero hacer deporte, o quiero bailar, o quiero tener nuevos amigos que no tengo, contactar con. Esos son planes y son objetivos, eso es la vida nuestra normalmente, que haces planes para tu bienestar y que junto a tu trabajo pues procuras tener una vida lo más grata posible, ¿no? Bien, plan de futuro es la clave, no plan a los 45 años como ese chico todavía de recuperación de problemas de comunicación y lenguaje. Es que es un delito, es perder el tiempo y abandonar a la persona en sus necesidades. No le han preguntado, claro, yo voy a preguntarle si le gustaría que 3 días a la semana le pongan la camisa a fuerza y le estén hablando de lenguaje uno a uno. El profesional está muy cómodo, me dais cuenta, pero está muy cómodo, solo tiene uno. O sea, no es nada, o sea, ahí se está beneficiando el profesional, esa es otra historia, pero también es el inspector de educación, entonces también tengo la visión de jefe de inspección educativa, he hecho roles distintos, entonces también hay a veces algunos que están cómodos en esa situación porque es más rutinaria y entonces es menos comprometida. Lo que no se dan cuenta es que lo rutinario mata a cualquiera, te mata la motivación al profesional, al que lo recibe. Estas son las palabras clave, plan de futuro. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Persona con el círculo de apoyos, todo lo que es la planificación centrada en la persona, esto es lo que hay que implementar. Enfoques de planificación centrada en la persona, que hay mucha información en las páginas web de organizaciones españolas y en inglés montones de organizaciones norteamericanas y de otros países. Hay métodos, modos, pero en eso hay que formarse en los enfoques centrados en la persona. Algunos se llaman planificación centradas en la persona, otro planificación de futuro singular, otro de momentos esenciales, hay muchos nombres, son todos enfoques centrados en el futuro de la persona para ayudarle a definir metas, objetivos. Y luego otros conceptos claves, autodeterminación y relaciones interpersonales, eso lo veremos en calidad de vida, pero bueno, eso es
concepto que viene como un análisis autocrítico de lo que hacíamos en educación especial tradicionalmente, y era que el rol de la persona era muy pasivo y no hacíamos una apuesta por que incrementara un control de su vida. Entonces, como nace el concepto de autodeterminación, son capaces de hacer mucho más de lo que creemos. Por ejemplo, en temas vinculados al empleo, hasta los años 77 del siglo pasado, se creía que la persona no podía tener un empleo ordinario, porque como tienen discapacidad intelectual, sobre todo me refiero, o del desarrollo importante, pues que siempre sea un empleo adaptado en el mejor de los casos, hasta que una profesional, Cobb se apellida, empieza a investigar todo lo que hay en Estados Unidos y empieza a sacar experiencias y hace un libro de 100 y pico hojas en las cuales describía situaciones laborales que estaban siendo normales o muy próximas a la normalidad. Digo, ¿cómo que son incompetentes para trabajar o incapaces? Empezó a mostrar que no, que había modos de acercamiento que mostraban eficacia en lograr que las personas accedieran a los puestos de trabajo, ¿no? Eso tenía que ver con la autodeterminación. Ella lo hizo en el empleo, pero la autodeterminación es un concepto psicológico, sobre todo importante en cuanto que ese sí trabaja sobre la persona, pero no para rehabilitarle, sino para que construya competencia para decidir y elegir, construya competencia propia. Y eso lo puede hacer en base a experiencias y actividades que hacemos con ellos, ¿no? Al final aquí volvemos, cambio de ambiente y actitudes, lo del contexto que he dicho antes, y la calidad es cuando estará relacionada con calidad de vida, que mañana entramos a ello, ¿no? ¿Cómo entendemos la discapacidad? A ver cómo vamos de tiempo. ¿Hasta qué hora tengo tiempo, Verónica, que eres la que mandas? A las 12 era. Que siempre creo que no me va a dar, que va a ser muy corto y luego no me da tiempo, pero vamos a ver. Al final, la síntesis de todo lo que era evolución de conceptos sería lo que llamamos un modelo social y ecológico, el que manejamos. No es un modelo biomédico, no es que no sirvan. Desde luego que es importante conocer, pues para un papá o una mamá, la etiología que describe las limitaciones de su hijo. Es importante saber qué mal funcionamiento puede haber en su sistema nervioso central que le esté afectando para la toma de decisiones. Es importante los estudios de genética, porque nos van diciendo cosas que desconocíamos. Ahora hablamos de nuevos síndromes que explican esto que creíamos que era parálisis cerebral, algún grupo pequeño. Ahora se ha descubierto, eso hace 2 años, que tiene una explicación distinta, con un cambio celular importante, que lo están trabajando para intentar hacer modificación genética. Hay avances de la medicina de gran importancia en la genética y fisiología que nos explican cosas de salud física o salud mental. Pero después de eso hay poco. La vida cotidiana, el trabajo cotidiano, la vivienda en la familia, en la escuela, en el empleo, en la comunidad, tienes que trabajar, trabajador social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, voluntario, quien quiera, tiene que hacer otras cosas. Tiene que hacer otras cosas que están basadas en lo que vamos a llamar necesidades de apoyo directas de la persona. Estudiar qué necesidades de apoyo tiene para mejorar su funcionamiento. Bueno, aquí veis un poco que la discapacidad no es algo fijo dicotómico dentro de los avances conceptuales. Puedo decir que, claro, a veces cuando hablamos de discapacidad en España, por ejemplo, ha habido pelea con el lenguaje, que aquí también sois muy proclives en los argentinos, a decir, es que se tiene que llamar así o se tiene que llamar así, ¿no? Y sobre eso perdemos todo el tiempo el mundo, ¿no? En España, por ejemplo, empezaron a decir una cosa clásica que habrá pasado aquí, ha sido, y a veces los papás lo tienes que entender, porque son papás, dicen, no, que no le ponga la etiqueta al hijo, que tiene capacidades especiales, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar eran niños excepcionales, se decía, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ah, no me oís. Ponemos más cerca. Sí, vale. Si se me olvida recordármelo, porque cuando me lías. En España, cuando yo empiezo, niños excepcionales se llamaban. Eran unas formas de no buscar palabras que se consideraban negativas, ¿eh? Hombre, el negativo retraso mental era muy duro, ¿no? Porque decir retraso mental, decir minusválido, que solo lo acabamos de cambiar recientemente en España, porque los brutos políticos, algunos que eran brutos políticos, no admitían el cambio constitucional de la palabra disminuido.
es otra palabra, y de repente, si tú tienes un hijo con limitaciones o tú las tienes, te habían disminuido, y, bueno, le contestas, ¿y tu padre qué? ¿No? Yo sé que disminuido en qué, además. El problema es que se generalizaba esa expresión de disminuido hacia todo, pero la discapacidad, en cambio, es una palabra, y la quiero explicar por eso, que no es una palabra peyorativa y que hay que normalizar. La Organización Mundial de la Salud lo dice muy bien, es parte de la experiencia humana. Todos aquellos que vivan, vamos a ser todos, pero hasta los 80, 12,5% del tiempo está calculado que tienes una discapacidad. Las más comunes son movilidad, audición o visión. Pero 12,5% de tu vida vas a ser una persona con discapacidad, más o menos grave. Cuando no has tenido un ictus o te has ido antes, o el Alzheimer te ha derribado, quiero decir que ojalá que no, ¿verdad? Pero eso pasa. La discapacidad es parte de la vida, parte de la experiencia cotidiana, y lo hemos visto en abuelitos, en papá, mamá o en nosotros mismos. Entonces, no es una palabra negativa, o sea, hay que entender que no es negativa. En España, por ejemplo, se les ocurrió a dos profesionales de discapacidad física grave, importantes, los dos han fallecido, que eran Romanac y Lobato, decir que no hay que hacer palabras académicas, hay una que es diversidad funcional, no sé si lo habréis oído, pero y algunos se cree que con eso está haciendo algo nuevo porque ya no utilizas etiquetas, pero es que tenemos que utilizar la palabra discapacidad porque estamos reclamando ayuda pública, profesionales competentes, formación especializada. La diversidad funcional es lo que hay aquí, somos distinto género, distinto nivel socioeconómico. De raza no veo que haya muchas distintas, pero alguna habrá. Quiero decir que la diversidad es la sociedad en general, que tiene características distintas y que es como es. La escuela debe ser diversa, la empresa, todo debe recoger a todo tipo de población que tiene, o inmigración. En Argentina, pues la inmigración que está viniendo de Perú, de Centroamérica, eso es parte de lo que es diversidad, ¿eh? Pero si tú quieres hablar del inmigrante, tienes que decir inmigrante si necesitas poner en marcha políticas de apoyo o recursos o organizaciones dedicadas a. Y en la discapacidad hay que reclamar esa atención porque requiere más recursos, mejores profesionales y organizaciones potentes. Entonces la palabra es útil y las organizaciones españolas la defienden lógicamente, porque si utilizas palabras como diversidad funcional o capacidades excepcionales, lo que estás haciendo es un eufemismo que invisibiliza a la población. Es decir, es que son niños con capacidades excepcionales. Vete a decir al maestro que trabaje algo distinto con él, no, son excepcionales o especiales. No estás diciendo nada en concreto. Otra cosa es que a las personas hay que llamarle Antonio, Maribel, Julián, como se llame. Que si la palabra para utilizar con las personas es el nombre de ellas, no utilizamos la palabra discapacidad nada más y que te tienes que referir a alguna atención especial que tienes que tener con la persona o ayuda que hay que dar o el modo de manejarse, pero cada uno tiene su nombre, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, la discapacidad no es algo fijo o dicotómico, sino que es parte de la experiencia cotidiana de las personas, ¿no? Y luego es fluida, continua, cambia de acuerdo a las limitaciones personales, pero también al contexto social de apoyo. Lo que hicimos hace años es empezar a hablar no solo de intervención, no solo comportamiento adaptativo, inclusión o intervención, no solo es intervención, sino que al final es bienestar personal, que eso es lo que es calidad de vida, participación comunitaria, calidad de vida. Entonces, y eso se planifica, eso significa roles profesionales diferentes a los habituales que podemos estar gestionando. Esto era lo que vimos antes del modelo ese, pero mirad, ahí tiene dos maneras de explicar eso. Tú estudias el funcionamiento de la persona y eso sería la discapacidad, la deficiencia, las limitaciones o las restricciones, ¿no? Y al final lo contextual y lo personal, ¿no? Bueno, eso es un poco las palabras. Ahí habría acabado la mitad de la intervención. ¿No hacemos preguntas todavía o quieres que hagamos? Hasta el final. Es que a partir de 3/4 de hora se duermen, algunos hacen así con la cabeza. Seguimos y luego si queréis preguntar o comentar sobre alguna cosa, ¿vale? Lo otro que me pidió Verónica, ¿verdad? Cuando hablábamos era hablar de la discapacidad intelectual hoy. Hoy tenemos la definición del año 2021, que algunos conoceréis. Lo primero que hay que explicar es por qué
hacemos definiciones cada poco tiempo, ¿no? Eso es una buena noticia. Yo cuando me incorporo a trabajar con la Asociación Americana, al comité que hace la definición, yo parte del equipo que hizo la anterior y este también que la inicia, aunque luego lo coordinaron ya otros 3, pero estoy en el equipo. Y tuvimos una en el año 92, que traduje yo al 97 al castellano. Intenté convencer a muchos y no me hacía caso nadie. Me tocó hacerlo a mí, claro. A la organización española más potente, ya, traducir este libro que es muy bueno. No me hacían ni caso, y dije, bueno, pues lo hago yo. El 92, que se tradujo en el 97. La siguiente fue 2002, 10 años después. También ya la tradujimos, claro. 2010 y 2021, o sea, cada 10 años. Eso es una buena noticia, no es mala, y es que los avances de las experiencias prácticas, de los modelos teóricos que se están proponiendo, modelos teóricos dirigidos a orientar la práctica, vamos, no son modelos teóricos escapados de lo que es la realidad. O sea, eso significa que ha habido avances y la investigación avanza. La investigación significa que experiencias que haces en San Francisco, en Monterrey, en México, o en Estados Unidos, en España, pues van dando información que nos hace cambiar un poco algo de lo que estamos proponiendo. O sea, por eso hay tantas definiciones, o ha habido cada 10 años, ¿no? Ha habido avances importantes, conceptuales, y luego provenientes de la práctica, algunos para corregir cosas que estábamos diciendo y que luego veíamos que no funcionaban bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en la de 2021, eso está aplicado en España a nivel internacional. Para variar era una empresa española, pero se la ha comido una americana, que es Jógreffe, la editorial Estea. Es un libro que tradujimos también, Patricia Navas y yo, una compañera, ¿no? Pero lo digo porque es recomendable. Quien trabajáis en discapacidad intelectual, toda organización que trabaja tiene que tener ese libro. Es un libro que encuentras fácil en España, y que, no sé, por Amazon hay que mirar a veces. No es un libro caro, no debería ser caro, vamos, porque luego aquí te cobran lo que quieren algunos, ¿no? Pero ese libro hay que tener, le va a estar durante 10 años siendo un poco la referencia. Es un libro sencillo en el modo de hacer, pero tiene lo que yo voy a exponer ahora, principalmente, aunque con más cosas, está basado en lo que ahí pusimos. Y si pongo aquí Siglo Cero al lado es porque yo dirijo la revista Siglo Cero, que es la más antigua sobre discapacidad intelectual en lengua española. Llevamos 55 años, creo que es ahora. Yo la dirijo desde el año 93. Y es gratuita. Tuve pelea varios años hasta que logré que no fuera, porque al no ser gratuita yo venía a América y me daban 50 euros, ¿no? Y nos pagan la inscripción. Y dije, no, eso no puede ser, ¿no? Me pasó varias veces, pero era ridículo, porque luego al final a lo mejor no le llegaba la revista a la persona. Me pasó en México varias veces, ¿no? Entonces, y al final es que el conocimiento debe ser bien financiado para que se haga bien y luego gratuito para que se pueda aplicar bien. Eso se llama ciencia libre, Open Science. Y yo soy partidario de eso desde hace años. El instituto, que ya he dejado de dirigir el año pasado, pero que yo he desarrollado y le he estado dirigiendo, hasta todavía sigo ahí, pero ya había que traspasarlo. Digamos, somos siempre, todo lo que publicamos es todo gratuito. Todas las pruebas de calidad de vida que hable mañana, todo es descargable. Gratuito, pero con publicaciones de impacto internacional relevantes. Es decir, que es cosas que, escalas que tardas 3 o 5 años alguna, y lo que haces es sacar la financiación antes para pagar al equipo que lo hace, sobre todo las personas que trabajan más el tiempo, para luego, digamos, que sea gratuito y de uso en distintos sitios. De hecho, para que no sea una frontera a la distancia, como os puede pasar en San Francisco o en cualquier sitio, ¿no? La distancia por el dinero o por lo geográfico, ¿eh? Entonces, si es gratuito y lo descargas de internet. Pero Siglo Cero es la revista, y publicamos de España, de Latinoamérica, en español y en inglés, más en español que en inglés, y está ya considerada una buena revista para quienes estamos en ámbitos universitarios, en Scopus, y va subiendo en impacto internacional. Pero todo lo que tiene que ver con la definición de discapacidad, con calidad de vida, con enfoques centrados en la persona, con autodeterminación, la referencia es esa revista. De Latinoamérica recibimos, claro, hay un 75% de rechazo. Es una revista prestigiosa y seria, pero todo lo que llega no se publica. Primero porque hay gente que escribe muy mal, y hay cosas que a veces no se publican porque no se consideran oportunas, porque no está aportando nada de relevancia. Siempre hay 2 revisores al menos 2, a veces 3, de cada artículo para poder darle paso.
pero claro, nos mandan cosas que no tienen nada que ver con discapacidad, y es discapacidad intelectual y del desarrollo, autismo, parálisis, cualquier cosa que tenga con discapacidad grave, es publicable. Pero os lo digo porque ahí es una fuente de información. Desde el año 2013 está gratuita, y podéis acceder al PDF de los artículos, y desde el año pasado además tenemos el formato que se llama hash, que tú, según lees el artículo en la web, pinchas la referencia y te salta directa a la referencia, que es decir, te da una información actual total de todas las cosas, que es una manera muy útil. La única revista internacional con lectura fácil. ¿Sabéis lo que es lectura fácil? Para que las personas con discapacidad u otro tipo de personas con niveles bajos culturales puedan acceder al conocimiento. Entonces, la lectura fácil se hace para muchas cosas, pero para los científicos es la única revista que lo hace ahora mismo, gracias a que la revista es de Plena Inclusión y la Universidad de Salamanca. Plena Inclusión son 950 organizaciones españolas, el 90% de la respuesta adulta, más o menos en España. Entonces la revista nace en Plena Inclusión y ahora también la codirige la Universidad de Salamanca. Vamos, la dirijo yo, pero la coedita. Pero bueno, que le tengáis como referencia, porque para quienes estéis estudiando, para trabajos, para información, y ahí, por ejemplo, últimamente, los últimos años, de Chile ha habido alguna gente que ha participado con cosas de interés, prácticas, de aplicaciones, donde ves ejemplos de cómo han resuelto cosas. Chile, ¿por qué? Pues porque el Ministerio de Educación chileno ha puesto dinero hace años a las universidades y les obliga a que puedan producir, a generar productos. A ver si el de aquí se fija y hace lo mismo, ¿verdad? En la medida que pones recursos, ayudas a la gente a sacar resultados y productos, ¿no? Esa es la realidad. Digo porque es lo que hay ahí, pero viene de México, tenemos de Latinoamérica y de España, lógicamente, y a veces de otros países. Y solo centrado en discapacidad. Pero bueno, voy a hablar de esto dicho, ¿no? Esa es la definición actual de discapacidad intelectual. Esa es la definición actual, que conoceréis muchos, perdonad si algunos es muy sencillo, pero para que no nos olvidemos, la discapacidad intelectual tiene 3 criterios. Uno, que haya una limitación significativa en inteligencia, en funcionamiento intelectual, que va más allá del CI. El CI es importante, porque te mide un poco en general un patrón de comportamiento, pero es insuficiente para saber lo que es funcionamiento intelectual. Entonces, discapacidad intelectual tiene 3 criterios: limitación significativa en funcionamiento intelectual, también significativa en conducta adaptativa, y fijaros que se pone un apellido, que eso es de las cosas que se cambiaron en 2010, conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Y lo tercero, y eso es novedoso de 2021, tiene que ser antes de los 22 años. Se considera que es algo que tiene que estar certificado o encontrado en el desarrollo o diagnosticado, ¿no? Bueno, esto es como la definición propiamente. Entonces, históricamente ha habido los 2 parámetros, intelectual y adaptativo, han sido 2 habituales. ¿Qué ocurre? Que lo adaptativo, por ejemplo, si trabajas en las escuelas, entendíamos que era adaptativo que no tuviera retrasos académicos o que no tuviera problemas de conducta. Y hay escalas de conducta adaptativa que te miden si tiene problemas o no tiene problemas y si va bien de rendimiento académico. Bueno, eso hoy no es conducta adaptativa. Vamos, puedes tener escalas que miden así, pero hoy conducta adaptativa son aprendizajes, no son problemas, es distinto, se fue variando, y son aprendizajes en 3 ámbitos, que son lo conceptual, lo social y lo práctico, que veremos ahora. De manera que mirarnos cualquiera de nosotros, que nos miremos, verás, tú has podido ser muy listo de pequeño y estudiabas mucho y eras en la clase de los más brillantes, pero podías ser muy torpe socialmente. Seguro que todos tenéis gente que lo habéis visto. Para ligar con los chicos o con las chicas era más complicado, o al revés, había alguna que era muy torpe para la academia, pero ligaba más rápido que ninguna. Es decir, era más hábil, más suelta, se llama más mañana. Entonces, lo conceptual y lo social es distinto, y lo práctico también. Lo que es valerte por ti mismo, buscar decisiones. Y lo sabéis porque las mujeres sois más prácticas, los hombres somos muchos más torpes desde pequeños, ¿no? O nos lo hacemos, no lo sé si nos lo hacemos. No, pero para tomar decisiones pragmáticas, a veces es una cuestión de género, no todas, no puedes generalizar, pero ahí ves, el pragmatismo de la mujer es mucho más rápido a veces de
para tomar decisiones de organización o de lo que sea. Pero bueno, lo que es cierto es que la conducta adaptativa se ha estudiado mucho desde la psicología, y cada vez que estudiabas todos los tipos de respuesta adaptativa que te podía decir, como aquí cada persona, y juntar todo lo que decíamos todos, analizabas luego estadísticamente qué cosas comunes tenían y te acababa agrupado en esas tres áreas: conceptual, práctico y social. O sea, hay mucha investigación detrás, reiterada, repetida, de análisis factorial, que las respuestas de conducta adaptativa las agrupaban así. Eso fue importante porque ya no es problema de conducta, como decíamos, tampoco es conformidad social. También a veces se entendía como que sí, tiene buena adaptación porque no da guerra, ¿no? Conducta adaptativa es si aprendes cosas, en lo social, en lo académico. Entonces el concepto ha cambiado ahí, y lo que mide es esa parte de ahí. Entonces, un momento, luego, a ver. Os pongo esto aquí para que veáis un poco algunas de las cosas que introduce la definición de 2021. Y una de las cosas novedosas es que se hace una llamada a que haya una terminología más precisa. Yo también hice algunos informes que están en internet previos a la definición justo sobre ese tema, porque estábamos dándole vueltas en las discusiones internacionales, y ahí, si veis, es una descripción sencilla de lo que es discapacidad, discapacidades del desarrollo y discapacidades intelectuales y del desarrollo, que es el término que estoy hablando yo, para referirme a grupos de población variadas. La discapacidad está claro que es una limitación funcional, como veis ahí, que te limita para tener un rol social como otras personas, que es una desventaja. Bueno, lo que hemos hablado, que se puede mitigar con apoyos, intervenciones. La discapacidad del desarrollo es un término que ha existido poco en la cultura española y en la cultura argentina, supongo, pero se refiere, es un término bueno para decir a quién se debe atender en las escuelas como persona que necesita identificarse con necesidades especiales por discapacidad. Entonces el teórico del desarrollo te dice cualquier impedimento mental o físico o combinación de ambos, mental o físico o combinación de ambos, que afecta a la persona, al menos probablemente indefinido, y que afecta en tres o más áreas de actividades de la vida: en el aprendizaje, en la comunicación, en la autonomía personal, que al menos en esas tres áreas, y entonces que probablemente necesita sucesión de servicios, apoyos y ayudas durante toda la vida o durante mucho tiempo. Eso es una definición sencilla, lleva muchos años en la cultura norteamericana. Yo lo doy importancia a esa porque en España vendría muy bien para que el sistema... En España, sabéis que somos, aunque es un país pequeño de tamaño comparado con Argentina, de población es parecido, pero tenemos 17 regiones o gobiernos autonómicos, con lo cual es muy entretenida la vida política también. Aquí también os podéis quejar, pero en los 17 sistemas a veces cada uno hace cosas, y en vez de coordinarse o hacer cosas, tener más elementos comunes, como son 17, pues hay peleas y hay desacuerdos. Y a veces no está claro a quiénes el sistema educativo debe reconocer que los equipos psicopedagógicos y de profesionales especiales puedan atender en diagnóstico primero o en evaluación y luego en tomas de decisión. Entonces, se sigue funcionando a veces por etiquetas. Discapacidad intelectual, sí. Autismo, sí. O parálisis, sí. Y ese 40% que no tiene etiqueta, ¿cómo? Y ese otro que nunca le diagnosticas, pero que tiene problemas, digamos, importantes, funcionales en tres o más áreas. Es decir, es una manera descriptiva, producto de la experiencia de años, como para decir que una discapacidad del desarrollo significa que hayas visto que es un impedimento físico, mental o combinación que afecta al menos a tres áreas del funcionamiento vital, probablemente indefinido. Significa que tienes que atenderle. Y te da igual la etiqueta que utilices. Es una persona con discapacidad del desarrollo. Y luego este término es pues porque está habiendo una evolución a nivel internacional. A veces yo creo que viene muy influida por el Austin Speaks norteamericano, con la influencia que ha tenido, y es un problema el creer que la etiqueta dice todo sobre la persona. Decir aquí que alguien es autista, pues es correcto. Es decir, tengo autismo, bien. Y yo te digo, yo también. ¿Y en qué nos diferenciamos? No tiene nada que ver. A lo mejor tu autismo puede tener síndrome de Down asociado. Tu autismo puede ser una grave discapacidad
con problemas gravísimos de conducta, con falta de comunicación, y el mío puede ser simplemente que estoy trabajando en cualquier otro ámbito. Entonces, la diferencia, no, es decir, la igualdad no es la etiqueta, es el apoyo que necesites lo que lo debe diferenciar. No es tampoco la característica de la limitación, sino qué apoyo necesita esa persona para ejercer sus derechos en una vida normalizada. Entonces, cuando decimos esto en la Asociación Americana Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, nos estamos refiriendo que independientemente de que es bueno profundizar en el